Hasta aquí, David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estoy muy contento porque hoy dediqué una buena parte del día a hacer un análisis de cómo le ha ido a la economía mexicana en los primeros 100 días de Trump. Seguramente tú recuerdas que cuando Trump ganó había muchos que gritaban que el tipo de cambio se iba a ir a 25 pesos por dólar. Que la incertidumbre, que era una palabra de la que se abusó de una manera escandalosa, iba a generar caída en las exportaciones, caída en el empleo y por lo tanto un menor crecimiento de México. Todos, absolutamente todos quienes dijeron esto se equivocaron y se equivocaron rotundamente. Si te parece bien, mira, hoy hasta notas traje de tanto buen indicador. A ver, pero espera, déjame hacerte la pregunta del abogado del diablo. ¿Qué hubiera pasado si no se echa para atrás en su intención? Por ahí ya circula el... ahora sí ya es nota. El texto, ¿no? Ahora sí ya hay un texto. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no le hace caso a Peña y a Trudeau y decide salirse? El contrafactual es muy difícil, porque Sí, además lo sé, yo tengo pero- la teoría, Sí. Pero él lo había dicho, ¿no? Como una posibilidad muy real. yo tengo la teoría de que fue un engaño. O sea, de que fue abiertamente un engaño. Un bluff. Yo creo que lo que quería Donald Trump era poner sobre la mesa de negociación, recuperar el interés en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tema es, si haz un poco de memoria, durante las últimas 3 semanas, 4, el tema del Tratado de Libre Comercio sobre la negociación se venía pagando. Se venía pagando especialmente en los Estados Unidos. Hay que recordar que el Congreso de los Estados Unidos le ha venido deteniendo todo lo que ha podido al gobierno de Trump. ¿Cómo lo revives? Haces un rumor que se tragan una gran cantidad de personas, porque no era una noticia, o sea, si hubiera sido una fuente realmente del gobierno de los Estados Unidos, el carácter es totalmente diferente. A ver, pero ahora sí yo creo que tenemos derecho a suponer que esto se filtró a los medios para generar con una intención. Trump critica las fake news, Sí. lanzó una fake news, usó un portal político, lo usó y los medios afines a Trump se dieron vuelo con él y generó un engaño. Es lo que aquí en México le llamamos borregos, ¿no? Oye, yo creo que va a pasar para que salga y el... ¿Sabes quién usaba mucho eso? Seguramente te acuerdas. El pitcher gobierno de Salinas. fintó con revirar a primera base. El gobierno de Salinas, ¿te acuerdas que hacía mucho eso? Como que soltaban ahí algo como rumor y veían qué impacto tenía en la opinión pública. Lo flotaban, ¿no? Sí. Decían, oye, como le contaban a unos, oye, como que se me hace que podría ser, que no son noticias duras. Sí. Hoy ya sabemos que había un borrador, que ya no es noticia porque el borrador ya no se usó. O sea, ya entonces dijeron, para que vean que ciertamente había algo, digamos, Sí. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, como tú dices, no podemos saberlo. Mira, Pero, ¿qué pero creo sí que hubo hubiera ahí pasado? una El gobierno- depreciación del peso, ¿no? Hubo una depreciación fuerte, que ya se recuperó totalmente, ¿eh? Sí. Pero si hubiera, o sea, estaríamos con... Hay que recordar que el 8 de noviembre fue la elección, el 9 de noviembre, los primeros minutos del 9 de noviembre, el tipo de cambio llegó a estar arriba de los 22 pesos por dólar. Y luego se empezó a regresar, llegó al máximo en 22.70 y a partir de ahí se empezó a regresar durante la noche, que no es de las cotizaciones que quedan, digamos, en el registro. Fintó con revirar y vio cómo se asustaba todo el mundo y qué era lo que pasaba, que incluso te diría yo que fue una gran victoria para el presidente Peña Nieto. Porque si tú ves cómo lo ha interpretado todo el mundo, y Peña Nieto amenazó a Trump. O sea, queda como esa, con la versión que ha contado Videgaray, Sí. le dijo, oye, si te sales del tratado no podemos tener ninguna negociación comercial, todas las demás se vuelven difíciles. Parecería que Peña regañó a Trump. O sea, al final del día todo el mundo como que se quedó con algo, Sí. se revive el tema. Pero ¿cómo nos ha ido en estos 100 A ver, días? tú tienes ahí datos Mira. concretos. El peso es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar, 14,5%. De 100 días de Trump. Los 100 días de Trump. Ok. El Producto Interno Bruto, y lo dio a conocer el INEGI, creció a tasa anual al cierre del primer trimestre del año 2,5%. Hoy Julio Santaella, el presidente del INEGI, decía que si tú le quitas la parte de los ajustes que se hacen estacionales, habría crecido 2,7%. Este es el Producto Interno Bruto, un poquito adelantado. El número oficial lo conocemos el 22 de mayo. Pero al crecer entre el 2,5 y el 2,7%, ¿qué significa? Es el crecimiento más grande, 0,6% en el último año.
O sea, la economía mexicana ha venido tomando velocidad en este primer trimestre. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Las exportaciones, que te acuerdas que era un tema que se decía que se iban a desplomar, Sí. crecieron a una tasa del 11%, el nivel más alto de los últimos 5 años. Básicamente concentradas en el sector automotriz hacia los Estados Unidos. Sí. Ayer, incluso lo informábamos aquí, Moody's decidió mantener el grado de inversión A3 a México. Hoy en la conferencia de prensa que da Moody's dice, ¿y si no tuviéramos la duda del Tratado de Libre Comercio? Hubiéramos incluso mejorado la expectativa de la nota mexicana, por cómo se han venido fortaleciendo las finanzas públicas. El crédito a las personas. Todos los circuitos y los subcircuitos de créditos personales, es decir, para las empresas, para las personas, crédito automotriz, crédito hipotecario, crédito de tarjeta, ha crecido una tasa del 12% en lo que va en el primer bimestre, y hoy Banco de México da a conocer que sigue creciendo a esas tasas. 3 años y medio de crecimiento en el crédito. Si el crédito crece y la cartera vencida baja al nivel menor de los últimos 10 años, quiere decir que a la gente le está yendo bien. En los primeros 3 meses, todo el mundo decía, la incertidumbre, bueno, no todo el mundo, los equivocados decían, la incertidumbre va a detener la contratación de personal. El número neto de afiliados al Seguro Social ha crecido en 300,000 personas en este primer trimestre, 40% más que en el primer trimestre del año anterior. Otro factor que habla bien sobre la economía mexicana, la Bolsa Mexicana de Valores, que te habla del ánimo de los inversionistas y de cómo se ve el futuro de las empresas. Más allá de que los reportes de la inmensa mayoría de las empresas cotizadas en bolsa en este país han sido espectacularmente buenos, 5 máximos históricos ha establecido la bolsa. Entonces, si tú ves todo esto, y la Bolsa Mexicana de Valores ha ganado el 9% desde que Trump ganó las elecciones, las bolsas de Estados Unidos llevan como el 14, están en 14, 13 de ganancia. Si tú ves todos los datos, le ha ido muy bien al país en 100 días de Trump. O sea, son datos duros, datos indiscutibles. Tomemos, ya decías que hay que jugar al abogado del diablo. Jugamos al abogado del diablo. El único dato elevado es la inflación. La inflación no tiene que ver con Trump. No, tiene que ver con los combustibles. Tiene que ver con el alza de los precios de los combustibles para iniciar su liberalización, que incluso el efecto ya fue totalmente tomado, como te explicaba hace unos días, que en los primeros 15 días de abril los precios bajaron en promedio 0.15%, cuando en el mismo periodo de un año antes habían crecido 0.31%. Quiere decir que nos ha ido bien con Trump en estos primeros 100 días. Datos duros, David. Muchas gracias. Pascal, buen fin de semana. Buen fin de semana.